Con la derrota de Tengu, el equilibrio entre celestes y demonios debía corregirse nuevamente, y para ello el mismo Vegeta con el Mystic 4 debía convertirse en el rey de los infiernos. Luego de tantas batallas y enemigos increíbles, el poder de ambos Saiyajin volvería a ser igualitario, dado que ambos poseían el Mystic 4. En consecuencia, estos deberían estar eternamente separados por las exigencias de sus cargos. La batalla contra el rey de los infiernos dejaría ciertas dudas en los celestes, quienes se preguntarían si realmente no tenían al enemigo metido en su casa con ambos Saiyajin, pero viendo lo que habían pasado en pro de lograr la paz, lo dejarían pasar. En dicha batalla, para sellar el Infierno 1 se necesitaría el poder de nada menos que una fusión en Mystic 4, lo cual era directamente algo imposible, ya que la fusión no podría retener tal cantidad de poder. La fusión sería tan inestable al poseer en un solo cuerpo la naturaleza de celestes y demonios, que le daría un empujón final al regreso de un enemigo definitivo, un ser completamente invencible que estaba desde el día 1 de la creación de la existencia. ¿Quién era? Pues comencemos. No hay manera de frenar nada. Todo lo que acontece poco a poco se vuelve un dilema existencial que parece llegar cada vez más a su desenlace final. Una especie de culminación vacía que no lleva a nada. En esta ocasión no parece que haya un final feliz bajo ningún concepto. Lo extraño es que tampoco se siente como si el final fuese malo. El creciente miedo que se apersona dentro de cada ser vivo de la existencia es un terror distinto al que jamás habían experimentado. Un terror vacío que los hacía sentir irrelevantes al punto de aceptar que de manera general, somos insignificantes. Nadie a excepción de algunos elegidos habían presenciado el desastre que Tengu había causado. Por más si el poder de este fuese relativo incluso para la misma infinidad, nadie recordaría su energía y mucho menos conocerían su legado. Sin embargo, sí quedaría marcado en sus almas como si de fuego se tratase, las inevitables e indetenibles visiones de destrucción que había desencadenado la apertura del Infierno 1. Era como vivir en bucle un millón de pesadillas que se resumían cada segundo. Una especie de histeria colectiva masiva arrasaría con todo quien tuviese conciencia tanto en el multiverso dimensional como en el infierno y el otro mundo. Los dioses celestes se percatarían del caos que esto había provocado, puesto que las mentes mortales e incluso la de muchos dioses o deidades menores no estaban diseñadas ni preparadas para comprender el poder de sus dioses creadores. No solo hablamos del multiverso con su casi infinita cantidad de dimensiones, sino además líneas paralelas e incluso, el futuro y pasado de cada una de ellas. En todas había impactado la tormenta de infinito poder que Tengu había abierto. Esta vez el problema era masivo, y radicaba en tratar de devolver la paz en la medida que fuera posible. El inmenso y demoníaco dragón que había abierto y sellado el infierno desaparecería, provocando así que cada esfera nuevamente tomara su lugar como sello en todas y cada una de las puertas del infierno. En esta ocasión no se sentía como una victoria. Era una batalla vacía en la cual todos perdieron, pues la libertad de cada ser pensante había sido revocada. Todos, incluyendo claro a Goku y a Vegeta. Estos ya no podrían regresar a la Tierra, o tan siquiera al mundo mortal. Goku debería volver al reino celeste a fungir su cargo como guardián del mismo, y ahora Vegeta por su parte se convertiría en el rey de los infiernos. Cada uno en su lugar tendrían capacidades inimaginables, pero jamás podrían probarse entre ellos pues no se tenía permitido. En lo que sonaba como un adiós definitivo ahora sí, estos tomarían cada quien su camino. Goku al llegar al reino celeste rápidamente sería reprendido por las deidades de dicho lugar. Ahora que había presenciado el Infierno 1, este no acotaría ninguna palabra, puesto que podría parecer que estos dioses fueran simples clasistas refugiados en su privilegiada divinidad, pero en realidad tenían razón. A veces el llevar todo con la mayor discreción podía ser lo mejor. Sin embargo, este mostraría preocupación por todos quienes fueron afectados por eso, a lo que estos le comentarían que solo el tiempo podría sanear ese tipo de efectos. Sea como sea, tomaría en tiempo mortal, seguro miles de años. Goku, culposo por la situación de sus amigos y seres queridos, les pediría encarecidamente una solución un poco más rápida a ese problema. Los dioses dirían que se detuviera y ya no alegara más nada, pues siempre que éste pretendía intervenir en asuntos divinos terminaba poniendo en jaque la existencia. Casi elimina su alma, provocó que un ser como de Miyagi escapara al multiverso terrenal, provocó la muerte de uno de los celestes más poderosos habidos, y ahora había sido un responsable indirecto de la apertura del Infierno 1 después del primer Armagedón. Vegeta por su parte comenzaría a vagar por cada infierno investigando y familiarizándose con cada uno de ellos. Vería viejos conocidos que en su momento seguramente lo hicieron pasar malos ratos, pero por su mente no pasaba venganza ni nada por el estilo.
De hecho, no los consideraba tampoco seres irrelevantes, ya que ahora gracias a Tengu sabía que cada uno representaba un cierto equilibrio en la existencia. No es que estos tomaran tampoco hostilidades contra él, puesto que ese sentimiento e histeria colectiva también se hacía presente en los infiernos. Este comenzaría a probar sus poderes, pudiendo además de acrecentar su fuerza hasta el infinito gracias al Mystic 4 equilibrado, también podía dominar cientos e incluso miles de cadenas hechas por almas malditas. Sin embargo, el vacío de jamás poder volver y ver a su familia y a su rival Kakaroto lo hacían divagar sobre si dicho poder valía la pena. De la nada, una voz profunda y susurrante le diría que no comenzara a dudar. Lo que había pasado sí era su culpa. Vegeta comenzaría a mover su cabeza en busca de quien había dicho eso, dando por hecho que no podía ser ningún prisionero del infierno, así como tampoco un demonio dimensional. Goku nuevamente tratando de razonar alguna manera de solventar el daño causado por su batalla con Tengu, percibiría una voz también muy profunda y susurrante que le diría que habían cometido su último error. Al igual que Vegeta, este no encontraría de dónde había surgido dicha voz, por lo que lo atribuiría a secuelas del efecto de la apertura del infierno número 1. No obstante, no había tiempo que perder puesto que una amenaza un tanto previsible se había estado gestando lentamente. Como era de esperarse, el peligro del infierno 1 no estaba para nada alejado de volverse a producir, pero ¿a qué se referían los dioses? Obviamente los primordiales, eran los creadores de todo. Por lo tanto, el abrir las puertas del infierno 1 seguramente hizo que estos tomaran conciencia y conectaran con todos los mortales existentes. En consecuencia, si esto era así genuinamente, el advenimiento de los mismos ya sería cuestión de tiempo. Goku alegaría que no tenía lógica, puesto que si tuvieran la capacidad de escapar por fuerza bruta, deberían haber podido escapar hace mucho tiempo. Estos le comentarían que tenía toda la razón, pero la cuestión era que los primordiales no sabían que existía otro multiverso dimensional a escala del primero. Goku asombrado preguntaría a qué se referían con eso, a lo que le responderían que al crear de forma conjunta el segundo multiverso dimensional, aprovecharon el que quizá los primordiales dieran por hecho que todos habían muerto como consecuencia de su atroz batalla. Esto avivaría más su odio mutuo, y desviaría su atención de lo que sus creaciones habían hecho. Aún así, que no se confundiera, los primordiales no son bestias inconscientes de su destrucción. Estos tenían más que seguro que en algún momento irían tras ellos, pero con el pasar de las eras esto no pasó. Era confuso, dado que estos además de poderosos eran muy sensibles a todo, y además extremadamente inteligentes. El que hayan escapado sin sospechas, entonces tenía más mérito. El desencadenante de eso había sido la batalla de Goku y Vegeta contra Tengu. Por lo que seguramente los primordiales conscientes de que hay otro tipo de existencia, ahora irían tras esta para desaparecerla por completo. Todas las civilizaciones, cultura, historia y legados serían completamente exterminados. Eso es lo que seguramente hacía que todos los mortales avivaran su horror hacia algo que ellos ni siquiera entienden. En ese caso, ¿qué se debía hacer? Pues la respuesta es nada. Contra ese tipo de poder no se puede competir. No hay nada que puede tan siquiera entender la capacidad destructiva de seres así. Todo sin excepción sería obliterado sin esfuerzo, por más abominable e irrefrenable que pareciera. El universo y sus misterios eran insignificantes ante ellos. Goku consternado, diría que ya no había salida. Los celestes dirían que aunque fuese quizá el responsable en parte de todo, siendo el guardián de dicho lugar lo hacía meritorio de salvarse. Los celestes no planeaban pelear contra los primordiales, pues esto es como poner a pelear una hormiga contra una estrella masiva. La opción era retomar el núcleo celeste, y recrear un tercer multiverso dimensional. A simple vista o primera impresión, es casi imposible para alguien como Goku, por muy poderoso que ahora fuese, el imaginar cómo crear un nuevo multiverso dimensional. No solo se crearían universos con sus respectivas y casi infinitas líneas temporales por cada decisión que cada mortal tomase desde el segundo uno de su vida, sino además dimensiones completamente nuevas muy distintas a las que ya existían. Como es obvio, esto no le parecería la mejor opción, dado que se sacrificarían infinidad de vidas de manera injusta, puesto que no tenían nada que ver con el problema. Los celestes le dirían a Goku que no se confundiera, esa situación no era la misma con las que él se había encontrado a lo largo de su vida, donde mágicamente todo volvía a la normalidad con un simple deseo. Esto era algo completamente distinto.
Nada por abominable que fuese podía tan siquiera ver a los ojos a unos seres tan atrozmente poderosos sin caer en una extrema locura. La opción era volver a escapar ahora que había tiempo y comenzar desde cero, esta vez colocando muchas más restricciones en el infinito potencial de un mortal. En el infierno Vegeta diría que no permitiría que se llevaran nuevamente las esferas infernales, dado que eso volvería a dejar vulnerable la puerta al infierno 1. Los demonios dimensionales en esta ocasión le explicarían exactamente el contexto que se le explicó a Goku, tomando una postura más firme. Comenzar desde cero significaba el sacrificar la vida y el recuerdo de su familia, que era lo que él más amaba. Debía existir otra solución. En la Tierra, la única persona que podía mantener cierta cordura y conocimiento por lo que pasaba era el mismo Gohan, quien en esta ocasión ya dominaría de mejor manera la energía Mystique. Intentaría ayudar a todos, pero era imposible convencer a alguien de que todo estaría bien. En esta ocasión no era una fusión de villanos ni nada por el estilo. En ese momento se sentía que el fin se acercaba de manera inminente y no solo era morir, sino dejar de existir como tal. Por lo tanto, la situación al no saber a qué enfrentarse era demasiado compleja. Más aún sin saber qué había pasado con su padre y Vegeta. De vuelta al reino celestial, Goku no lograría convencer a nadie sobre una alternativa menos extremista, por lo que la decisión estaba tomada. Si los primordiales se proponían a venir al actual multiverso dimensional, no hay nada que pudiera detenerlos. No obstante, antes de llegar a esa osada decisión, primero quería ver a qué se referían con el núcleo celeste. ¿Qué fuerza tan descomunal debía ser esa como para encima poder ser la solución a tan apocalíptico problema? A pesar de ser escépticos a hacer eso, Goku era un miembro del reino celestial y por lo tanto poseía el derecho de conocer el poder o núcleo del mismo. Sería llevado al centro de dicho reino, en donde se encontraría con un espacio completamente oscuro. Estos le comentarían que ningún mortal podía ver más allá de esa oscuridad, dado que la luz que existía en ella era demasiado para quien no fuese un dios enteramente. Para poder percibirla, debía concentrarse y usar su poder para comprenderlo. No entendería en principio, comentando que el ser con el que pelearon antes, llamado Celbucer, tenía conocimientos del mismo. ¿Cómo era eso posible? Los celestes verían esto completamente imposible, dado que los únicos capaz de algo así eran celestiales o seres que en su defecto superaran el poder de los mismos. Esto resultaría incluso más extraño, dado que era obvio que Celbucer no era para nada más poderoso que un celeste. Antes de seguir con ello, comenzaría a percibir la energía de dicho núcleo. La sensación era increíblemente frenética, dado que era como viajar simultáneamente por muchas existencias al mismo tiempo. Ese poder poseía el conocimiento e historia no solo de cada dimensión, sino además de cada ser vivo que en ella existiese. Era como enterarse de cada situación de cualquier mortal lentamente, pero en pocas fracciones de tiempo. Volviendo en sí, asombrado no diría palabra, pues no comprendía el nivel de poder que ese núcleo poseía. Los celestiales le comentarían que eso era la esencia de sus dioses creadores. Todo lo que son los primordiales estaba en esencia plasmado en esa masa de absoluto poder. Un poder que controlaba el tiempo, espacio y la vida de cada ser que respirara y que aún no lo llegaba a hacer. El presente, pasado y también futuro estaban ya escritos en dicho lugar. Eso es lo que daría nacimiento a un nuevo multiverso, el cual en esta ocasión no pecaría de los mismos errores de antes. Por su parte, Vegeta también se enteraría de la capacidad de las esferas infernales. Estas esferas poseían una funcionalidad similar a las que él había conocido en su vida, solo que el poder que poseían era inimaginable. Gracias a estas, se podía desear comenzar desde cero un multiverso, pero tardaban existencias enteras en poder reactivar su poder completo. Recordaría que cuando trajeron a Gogeta pudieron recargarlas, a lo que los demonios dimensionales de cada reino infernal dirían que solo habían reactivado cierto poder de las mismas, lo suficiente como para lograr el deseo de cerrar la puerta del infierno 1 para sellarla nuevamente. Desde que se creó la segunda existencia hacía ya eones, solo se habían recargado una vez, siendo usadas por Tengu obviamente. Para volverlas a cargar al máximo, se necesitaba un poder muchísimo mayor al que ellos habían logrado, y ese poder estaba en el núcleo celeste. Por lo tanto, celestes y demonios debían aliarse en pro de recrear una existencia nueva.
Una especie de horrible tormento en esta ocasión sometería tanto a Goku como a Vegeta, haciendo que sus poderes se volvieran inestables. Hablamos de dos Mystics 4 que estaban desestabilizándose, por lo que era algo en extremo peligroso. Los infiernos e incluso el reino celeste comenzarían a temblar, gracias al descontrol de ambos Saiyajin en sus intensos gritos de agonía. Lentamente, tanto el característico color dorado y café del Mystic 4 de Goku y Vegeta se irían atenuando como si fueran una bombilla. Estos comenzarían a esfumarse de sus cuerpos, provocando el tormento que experimentaba. Esto era muy riesgoso, dado que lo que mantenía de Goku y Vegeta en relativa calma y equilibrio era la perfección en sus transformaciones. Esto quiere decir que si perdían el poder de Primslank y de Tengu, el Mystic 4 volvería a ser inestable y por consiguiente, peligrosamente destructivo. Dicho y hecho, pues el color negro original del Mystic se haría presente, no comprendiendo qué era lo que pasaba. Goku y Vegeta en ese caso se verían en la obligación de volver a su estado base, siendo el más afectado obviamente Vegeta al estar en el Infierno 2. Tanto a uno como al otro se le haría notoria una risa bastante conocida. Una voz completamente extraña, pues sonaba tal cual una fusión. Al levantar la mirada, la sorpresa sería mayúscula, al ver frente a ellos unos guerreros bastante conocidos. Al ser su personalidad la que predominaba en él, a Vegeta se le aparecería Bellito, mientras que a Goku por su parte se le apersonaría Gogeta. Estos se verían distintos, irradiando de forma intensa una densa y oscura energía, y por parte de Gogeta una muy brillante esencia. ¿Por qué diablos estaba pasando eso ahora? Estos sonriendo comentarían que no serían sus sirvientes toda la vida. En esta ocasión, actuaban por intereses propios más allá de su comprensión. No había nada que ellos pudieran hacer, dado que su energía mística ahora les pertenecía y sería usada para algo mucho mayor. Completamente atónitos, tanto Goku como Vegeta no entenderían en absoluto el cómo un guerrero así que significa su fusión no solo se apersone ante ellos, sino que además sin aparente lógica. Tanto Bellito como Gogeta reirían, comentando si de verdad creían que el utilizar la fusión todo el tiempo que ellos quisieran no traería consecuencias. Lo interesante es que según las fusiones, estas pensaban aparecer muchos años en el futuro, pero hubieron ciertos factores que adelantaron ese hecho. Goku le preguntaría de Gogeta qué es lo que planeaba, y si era algo malo. Gogeta, siendo por así decirlo, la fusión más seria y centrada, diría que lo que él buscaba como objetivo estaba mucho más allá de lo que significaba el bien o el mal. Eso es relativo en cierto punto. Sin embargo, si lo que quería saber era si sus amigos e incluso él serían parte de ese objetivo, pues la respuesta era no. Los celestes, ya en un punto muy defensivo, intentarían tomar una postura prudente ante la situación, dado que ese nuevo ser que había aparecido tenía intenciones completamente hostiles. Estos le dirían a Goku que su deber como guardián era detenerlo, así que debía hacerlo mientras ellos seguían con el plan inicial. En el infierno, un Vegeta nuevamente sufriendo los estragos del Infierno 2 tendría las mismas interrogantes que Goku para Bellito. Este, de una forma más sarcástica, le diría que ambos dos eran realmente unos idiotas. Su solución siempre que algo no les resultaba era utilizar en repetidas ocasiones la fusión. No obstante, debía darle las gracias, dado que sin su irresponsabilidad, seguramente hubiesen tardado eras en volver. Lo extraño era que Bellito estaba en un aparente estado base, al cual no le afectaba para nada la atmósfera del infierno. Bellito simplemente diría que gracias a él había heredado el poder Mystic, cosa que lo hacía mucho más estable de lo que imaginaba. De esa manera y simultáneamente en el reino celeste y el infierno, tanto Goku como Vegeta optaría por el Mystic 3 para ir de frente contra las fusiones. En estado base, como es de esperarse, tanto Bellito como Gogeta serían superados ampliamente, pero se notaba que poseían una resistencia increíble. Como fusiones, ambos dos poseían todas y cada una de las transformaciones de Goku y Vegeta, por lo que harían un experimento interesante. Concentrando una gran masa de energía oscura, de ellos renacería un horror increíble. Ambos habían llegado al Super Saiyajin 10. El horror en los rostros de Goku y Vegeta era muy evidente. Una fusión a la escala de un Super Saiyajin 10 era algo que escapaba de la imaginación incluso del Rey de los Infiernos, y del Guardián del Reino Celeste. Eran gigantescos y el poder que irradiaban era desproporcionadamente obsceno. Sin dudas, algo sin ningún tipo de precedentes. Con risas de burlas, estos volverían a su estado base, diciendo que no era momento de usar algo así.
Sin dudas el nivel 10 del Super Saiyajin era increíble, y siendo una fusión habían logrado equilibrarlo al punto de utilizarlo libremente. No obstante, el objetivo no era eliminarlos directamente, sino cumplir con el plan inicial. Confundidos Goku y Vegeta darían un paso atrás en la batalla, aprovechando el curioso error de todo villano que se enfrentaba a ellos. El dejarlos vivir cuando tuvieron la oportunidad de erradicarlos. Bellito y Gogeta dirían que no se ilusionaran demasiado. Ellos tenían todo ello planeado ya que poseían además la conciencia tanto de Goku y Vegeta. Ya no tenían el Mystic 4 de manera completa, y aun teniéndolo, ya no tenían la capacidad de fusionarse. De hecho, fusionarse sería absurdo aunque pudieran, puesto que no solo deberían enfrentarse a una fusión, sino ambas. Y todo ello sin mostrarles su versión del Mystic 4. Tanto Goku como Vegeta recaerían en que ambos entonces se enfrentaban a una fusión, siendo que ambas estaban liberadas. En conclusión, no había absolutamente nada que hacer. De frente a los dioses celestes y demonios dimensionales, tanto Bellito como Gogeta cambiarían drásticamente de voz, escuchándose ahora mucho más graves y demoníacos. Estos comentarían que ya había llegado la hora de romper el equilibrio, y darle el control de todo a quien lo merecía en principio. La bestia Takama. Los Saiyajin se percatarían de que esa era la voz que habían estado escuchando, por lo que el peligro siempre estuvo en ellos. La mirada de increíble preocupación de los dioses y demonios harían que la cosa tomara un punto más preocupante, utilizando sus habilidades para frenar a ambas fusiones. Una especie de batalla estratégica se llevaría a cabo, donde la magia y técnicas divinas serían protagonistas. Tanto cadenas sagradas como malditas saldrían para intentar aprisionarlos, en principio funcionando ya que estos no eran deidades. Estos comentarían que jamás permitirían que un ser así volviera a la vida, ya que ello significaría un caos multiversal sin precedentes. Las cosas iban de mal en peor puesto que debían luchar con el tiempo. Dos amenazas increíbles, y poco tiempo para poder solventarlas. Hacía ya muchas eras atrás, más precisamente desde el comienzo del segundo multiverso dimensional, los dioses y demonios habían pactado una eterna paz que los separaría de aquella enemistad causada por la envidia de sus creadores primordiales. Estos, con la esencia tomada de estos, entenderían que era un poder demasiado inmenso e inimaginable incluso para sus mentes divinas. El hecho es, que estos con el pasar de los eones, moldearon esa esencia para poder crear así dos matices de energía que los ayudaran a permanecer en paz y en completo crecimiento constante. Por un lado, los celestes crearon un núcleo capaz de crear vida y materia constantemente para hacer del multiverso dimensional un lugar que creciese constantemente sin detenerse. Por otra parte, los demonios subdividieron la esencia de su creador en partes, las cuales servirían como sello para los diversos escaños de infierno que se crearían. Esto haría de dichas esferas muy vulnerables a absorber energía, lo que con el tiempo conllevaría un sello cada vez más poderoso. Y de esa manera, dio inicio todo lo que se conoce como existencia en dicho lugar. Sin embargo, esto no es tan sencillo. Para comenzar, estos al llegar al punto donde llegaron, pasaron por la nada misma. Un lugar oscuro, sin tiempo ni espacio que sería el lienzo para su nuevo hogar. Al llegar a la nada, estos se percataron de algo extraño, siendo que ésta constaba de un ambiente oscuro. En base a eso, la poca experiencia de estos dioses, y además, del uso tan masivo de energía, darían forma al manto oscuro de la nada otorgándole vida. Este desarrollaría una conciencia propia, y pasaría a llamarse Takama. Un ser de energía pura que amenazaba con dominar todo lo creado. Su poder era incluso mayor al de Tengu y Primslang peleando juntos, pero no solo eso. Su poder se quedaba ridículo del lado de la maldad que éste poseía. Takama era extremadamente maligno y manipulador. Gracias al esfuerzo conjunto de Primslang y Tengu, estos lograron capturarlo con las mismas cadenas con las que ahora estaban capturados Gogeta y Bellito. Este, al verse tan desventajado, decidió rendirse engañando a todos puesto que sabía que no podía hacer nada contra eso. No era un dios ni tampoco un demonio para liberarse. Sin embargo, al ser liberado, este juraría venganza, y se esfumaría dispersándose en la existencia. Era un peligro latente, pero sabían que en cuanto este apareciera nuevamente destruyendo o causando caos, sería capturado esta vez eternamente. Las caras tanto de Bellito como de Gogeta pasarían lentamente de la intensa frustración, a sonrisas confiadas que revelarían algo increíble. Estos dirían que en el pasado estos habían aprisionado su esencia gracias a esas mismas técnicas.
No obstante, estos ahora poseían algo que en ese momento no. Estos comenzarían a tensar sus puños, expulsando energías excesivamente densas cuya apariencia era muy conocida ya para todos. Incluso al Infierno 2 e incluso al Reino Celeste, les costaría demasiado el retener esa cantidad tan absurda de poder, siendo que no podían regenerarse constantemente. El Mystic 4 dorado y café habían vuelto, pero esta vez en Bellito y Gogeta. No había palabras para describir lo que se estaba viendo, era un poder que incluso hacía temblar ciertos sectores de todo el multiverso dimensional, y cabe resaltar que ambos estaban en lugares que supuestamente estaban aislados del mismo. Ni siquiera la batalla contra Demillario Tengu logró el hacerse notar en el mundo mortal. Ambas fusiones ni siquiera tendrían que luchar, ya que las mismas cadenas que los aprisionaban ahora les obedecían. El objetivo de estos era claro: obtener tanto las esferas infernales, como el núcleo celeste. De esa manera, podrían incluso dominar a aquellos quienes llaman primordiales. Gracias a estar dentro de Goku y Vegeta, estos ya conocían a la perfección su funcionamiento, por lo tanto era de agradecerles. Bellito en este caso sería quien eliminaría de un solo ataque a todos los demonios infernales presentes, tomando las esferas y posteriormente dirigirse al reino celeste. Para esto usaría a Vegeta y su conexión con Goku usando la teletransportación dimensional. El infierno en ese caso se volvería un caos completo, con todas las puertas completamente abiertas, y la del infierno uno más vulnerable que nunca. Al llegar al reino celeste, Vegeta sería lanzado muy lejos siendo tratado como prácticamente basura. Al ver a Goku, este diría que era bastante injusto siempre. El reino celeste se veía mejor para vivir eternamente, pero sinceramente no era su estilo. Goku le diría si aún estaba bien, a lo que Vegeta diría que podría estar peor. Bellito y Gogeta ahora juntos, dirían que el objetivo ya estaba prácticamente cumplido. Antes de llevarlo a cabo, quien merecía hacerlo era quien en principio lo planeó. Estos levantando sus manos, harían una especie de fusión extremadamente compleja, ya que la energía que desprendían era distinta. Todo volaría por los aires y el reino celeste sería prácticamente devastado como consecuencia de la fusión. Una risa macabra con nuevamente esa voz superdemoníaca se haría presente, saliendo de ella un ser completamente nuevo, extraño y sobre todo, inentendiblemente poderoso. No había dudas de eso, la bestia Takama había renacido. La presencia de ese nuevo ser que había aparecido era sumamente abrumadora incluso para los dioses que básicamente lo crearon todo. El reino celeste, lugar que según se tenía entendido como inmaculadamente indestructible, había volado por los aires. Devastado de punta a punta, tanto dioses como Goku y Vegeta, aún habiendo vivido lo que era poseer el Mystic 4 en todo su esplendor, quedarían sin reacción alguna. La sola estadía en vida de esa poderosa fusión era suficiente para neutralizar los poderes regenerativos del reino celeste. La mínima acción de dar un simple paso haría que absolutamente todos cayeran arrodillados ante su poder. No porque le rindieran respeto, sino porque su intensa presencia era como infinita gravedad. Takama diría que ya hacía mucho que no recordaba lo que era ser un cuerpo físico, dado que vio nacer este multiverso hacía muchos eones atrás. Al parecer, y siendo bastante irónico, lo vería nacer en su momento, y en la actualidad lo vería destruirse. Parece ser que la labor de los dioses había sido cuanto mínimo patética, ya que no pudieron proteger lo que ellos mismos habían creado. Siendo sincero, pensaba que su capacidad era mayor. Ver a Takama al profundo negro de sus ojos, hacía perder a cualquier ser pensante en un mundo de locura basado en lo peor de la existencia. Goku sería el único que en cuanto a fuerza de voluntad podría decir palabra, preguntando quién diablos era y qué era lo que buscaba. Takama posaría su mirada en él reconociéndolo como Goku, el ser mayoritariamente responsable de todo lo que estaba pasando. Acercándose lentamente, Takama le daría las gracias por ser quien era, ya que su labor había contribuido bastante a su resurgimiento. Takama se autoproclamaría como el responsable de la maldad en toda la existencia. El monarca de la destrucción que había utilizado la malicia existente en cada mortal para manipularlo y llevarlo al punto en el que ahora estaban. Cuando fue liberado por las cadenas de los dioses y demonios, este dispersó su energía en el multiverso para poder así pasar desapercibido por quienes lo buscaban. Su poder era inimaginable en todo sentido, al punto en que podía refugiarse en el corazón de cada mortal. Manipulando la historia y siendo testigo de la evolución de cada raza y especie, aprovechó para dar pistas indirectas de su plan.
desarrolló métodos de fusión por doquier, los cuales le permitieran a quienes se fusionaban la capacidad de obtener poder con el precio de dejarle a él una gran porción del mismo. El desgaste y separación por métodos alternos no eran más que simples excusas para que Takama o la esencia de este se robara gran parte del poder de una fusión. Esto aún así tomaría cientos de miles de eras en completarse para volver aún más poderoso, pero no contaban con que seres como Bellito, Gogeta, Gotenks y Cellbuzzer existieran. Vegeta se asombraría al escuchar eso, preguntando cómo los conocía a todos. Takama, con solo verlo a los ojos, le mostraría que él siempre estuvo allí. Siempre detrás de cada insignificante batalla que para ellos era de vida o muerte, para él era una oportunidad de seguir obteniendo más y más poder. Cada fusión Metamor, Potara y lo que conllevara unir dos o más cuerpos era una representación de la manipulación de este ser. Todo en exceso es malo, y las fusiones no eran para nada la excepción. Goku en ese caso, le diría qué sucedía entonces con Cellbuzzer. ¿Acaso era él quien estaba detrás de ello? Takama explicaría que Cellbuzzer fue una pieza clave para su plan. Este mediante mucho tiempo fecundó en cada uno de esos villanos un odio increíble hacia el Saiyajin. Estando en el infierno, este indirectamente les dio pistas sobre cómo sobrepasar la fusión común y hacerla monstruosa. De hecho, quien en principio lo traería a la vida nuevamente sería él. Con el poder tan increíble que desarrolló esa fusión, era más sencillo manipularla pues estaban cegados por la ira. Takama implantó en ellos ir en búsqueda del núcleo celeste, solo que para ello debía hacerse más poderoso. Para ello, debía ir de dimensión en dimensión y de línea temporal en línea temporal derrotando a cada Goku que encontrase desarrollando más poder y mayor capacidad de entendimiento del mismo. El muy idiota creía que podría acabar con cada versión de un mortal solo. Cellbuzzer no fue más que un simple golpe de suerte que adelantó muchísimo su regreso. Aún así seguía siendo tan irrelevante que para Takama era imposible no sentir lástima por un ser tan patético. No obstante, felicitaría a Goku ya que incluso así pudo derrotarle fácilmente y seguir con vida. La gota que derramó el vaso fue su fusión Mystic. Tal cual habían escuchado, la energía de un celestial y un demonio no podían convivir en armonía. De hecho, ni aquellos a quienes llaman primordiales pudieron llevarse bien ni convivir con ella. La combinación de ambas no provocó de manera milagrosa una explosión del multiverso, pero sí una aberración que le dio a Takama toda la fuerza que necesitaba e incluso mucho más. Luego usaría las versiones más poderosas de toda fusión habida, la cual combinando su poder nuevamente, lo habían traído de vuelta. Todo se quedaría en silencio durante unos segundos, a lo que Takama diría si no había ninguna otra irrelevante pregunta que hacer. Como mínimo, les respondería todo antes de cumplir con su objetivo. El poder de Takama no solo hacía que el reino celeste se devastara, sino que causaba fragmentaciones dimensionales. Grietas hacia la oscuridad del infierno se abrirían por doquier mostrando un inminente colapso. Gracias a esto, Gohan podría percibir la energía de su padre y una presencia increíblemente indescriptible cerca de ellos. Sin saber lo que podía significar, usando el Mystic 3 intentaría usar una versión nueva de la teletransportación. Takama se dispondría de dirigirse al núcleo celeste, significando esto perder de manera irreversible. Al tener el poder celestial en su cuerpo, diría que era demasiado tentador el absorber ese tipo de energía y ser de forma genuina el centro de toda la infinidad de existencias que vendrían después. Sin embargo, su objetivo genuino era poder dominar a seres con más poder que ese, y poder ser aún más poderoso que en sus mejores aspiraciones. Tomando el núcleo y las esferas, comenzaría a cargarlas para poder cumplir su deseo. Los celestes dirían que no podían permitirlo, dado que el núcleo celeste y su poder no podían ser malgastados así. Había que detenerlo. Justo antes de que pasara lo peor, un gran y poderoso ataque impactaría en él. Por razones obvias, Takama ni siquiera se inmutaría, pero el simple impacto le llamaría la atención. Al voltear, incluso se sorprendería un poco viendo que se trataba nada menos que de Gohan y Piccolo. Si bien Gohan con el Mystic 3 era poderoso, incluso más que Goku y Vegeta en la misma transformación, era imposible no temer o sentir cierto grado de horror al tener de frente a Takama. La bestia lo reconocería, y diría que era admirable que incluso ahora no se diese por vencido. Gohan preguntaría cómo lo conocía, así Takama viéndolo directamente a los ojos y mostrándole la historia de su vida y cómo también estuvo con él desde el mismo principio. A sabiendas del peligro, Gohan le diría a Piccolo que ayudara rápidamente a su padre y a Vegeta, ya que él se encargaría de pelear con ese monstruo.
Piccolo le diría si estaba seguro de usar su potencial real, a lo que Gohan diría que igualmente ya no había nada que perder. Tensando sus puños, Gohan expulsaría aún más poder que el de antes, llegando sorpresivamente al Super Saiyajin 4. Como era obvio, esto agravaría la situación del multiverso dimensional, puesto que ahora toda la existencia estaba conectada. Al llegar al Mystic 4, este diría que aún no era su límite, comenzando a elevar aún más su poder. Era increíble, pero aparentemente Gohan también poseía una versión equilibrada del Mystic 4. El Mystic 4 de Gohan era bastante parecido al de Goku, pero no significaba en lo más mínimo que poseyera el poder celestial. Esto era debido al extremo control del poder Mystic en su mente y cuerpo, llevándolo a límites increíblemente tranquilos. Era mucho más difícil de controlar que los Mystics sagrados de Goku y Vegeta, pero funcionaba de manera muy parecida. Takama diría que era impresionante su progresión, pero era inútil intentar pelear ahora. Su escala era demasiado desproporcionada. Gohan pondría sobre la mesa su orgullo, alegando que no se quedaría de brazos cruzados. Por otra parte, Piccolo de forma irónica les diría de Goku y Vegeta que tomaran un par de semillas del ermitaño, que seguramente serían las últimas de la historia. Lo sorprendente, era que estas no lograrían llevar a Goku y a Vegeta a su máximo. Su poder y capacidad eran tan vastos ahora, que era imposible que una semilla les devolviera aunque sea la mitad de su poder. Estos aún así lo agradecerían sorprendiéndose por la capacidad de Gohan. Sin dudas, había vuelto a ser uno de los más poderosos y con creces. Antes de ir a ayudar, Piccolo pondría las manos en sus espaldas, diciendo que no podía ser tan inútil para dejarlos ir así. Hacía ya mucho tiempo que este les había perdido el ritmo a sus inconmensurables poderes, y ni en sus mayores y más locos sueños o pesadillas en este caso, se hubiese imaginado el que esos dos idiotas fanfarrones se convirtieran en algo más que dioses. Este sería su último favor. Utilizando todo su poder como nuevo Kaioshin, les otorgaría tanto a Goku como a Vegeta una porción más de su poder. No era demasiada, pero este sacrificaría su cargo y vida por ellos. Es así como entre lamentos, no habría tiempo que perder transformándose ambos en Super Saiyajin Mystic 4. No era su versión equilibrada, pero había que actuar. Era una pelea que se basaba en la representación de la maldad, contra el poder Mystic. La batalla entre Gohan y Takama se desataría en simples micromilésimas de segundos, que para Gohan serían eternidades. Este ponía todo su poder y empeño, pero es que Takama ni siquiera se defendía en lo más mínimo. Además, este ni siquiera se molestaba en atacar. Goku y Vegeta se unirían, pero el resultado sería exactamente el mismo. No había ataque que hiciera que este demonio se inmutara en lo más mínimo. Era difícil aceptarlo, pero a todas luces era una batalla perdida. Takama diría que habían tardado en darse cuenta, ya que su poder era incluso mayor a una fusión Mystic. Él sabía que quizá para ellos era incomprensible algo así, pero se los demostraría rápidamente y de forma sencilla. Este levantaría su brazo, y con solo un ataque haría lo peor. Gran parte del multiverso dimensional había sido exterminado. Las caras tanto de los celestes como de Goku, Vegeta y Gohan serían de horror absoluto. El tiempo, espacio, historia y todo lo relacionado a eso había dejado de existir por completo. Ya no existía nada. Ni sus amigos, ni sus familiares estaban ahora, puesto que eso conllevaba que los infiernos y el otro mundo también habían dejado de existir en esa parte del universo. Takama solo diría que él no los odiaba como sus enemigos pasados. De hecho, ni siquiera valían para ser odiados, ya que significaban menos que nada para él. El destruirlo todo solo fue para demostrarles que no buscaba pelear o ser el más fuerte. Él solo quería dominar a todo y a todos en los infinitos mundos que crearía ahora. Si querían podían enojarse tal cual siempre lo hacían. Si gustaban, podían transformarse nuevamente, todo sería inútil. Los tres Saiyajin caerían al suelo desconsolados, viendo cómo su lucha fue completamente en vano. Takama era la invencibilidad encarnada. No había nada que ellos pudieran hacer. No podían fusionarse, no tenían sus máximos poderes y tampoco un lugar donde escapar. Estaban absolutamente condenados. Takama volvería a su lugar, llamando al dragón infernal cuya energía ahora estaba al tope de su capacidad. Un dragón inmenso de proporciones apocalípticas aparecería, para cumplir cualquier tipo de deseo mientras el núcleo celeste recargaba su poder. A sus espaldas, los celestes le dirían a Goku que no decayera. Él aún podía ser quien lograra cambiar el rumbo de la historia. Este preguntaría a qué se referían si eso era imposible ya.
Los celestes le dirían que hasta ahora no habían hecho algo así, dado que confiar la historia existencial a un mortal era demasiado absurdo. Más aún sabiendo lo manipulables que eran. Goku diría que si había algo, que se lo dijeran rápido ya que no había nada que perder. Los celestes dirían antes que nada que debía tener al tope su poder Mystic. Sin eso sería imposible, luego de ellos, llevarían a cabo una nueva estrategia. Para ello, Gohan y Vegeta rápidamente le darían todo su potencial Mystic, llevando a Goku al máximo de su capacidad. Los celestes dirían que gracias a eso, todos dejarían de existir. Solo quedarían él, Takama y los artilugios de los primordiales. Hiciera lo que hiciera, jamás debería dejarse manipular por ese ser, debido a que estará solo y siempre buscará convencerlo. En sus manos está que la vida y existencia como la conocen se mantenga tal cual. Aunque era absurdo, iban a confiarle a esa responsabilidad. Antes de mediar palabra, Goku recibiría la esencia de todos los celestes de manera frenética. El poder sería tal, que la explosión que éste provocaría, borraría todo lo que quedaba de dicho lugar, pero mantendría a salvo el multiverso restante. Entre lágrimas y un estallidos de infinita luz, lentamente aparecería el máximo potencial Saiyajin y el máximo potencial Mystic. Algo llamado Super Saiyajin Mystic 5. Nuevamente se repetía esa historia de casi siempre. Era como si realmente el destino siempre buscara repetirse una y otra vez, dado que Goku nuevamente tenía sobre sus hombros la responsabilidad de eliminar el obstáculo que frenaba a todos. Por primera vez este no era impulsado por la ira, dado que no sentía que fuese culpa del demonio que tenía enfrente. Sentía que todos y cada uno de esos poderosos e insufribles enemigos siempre eran provocados por su presencia y egoísta ideología de siempre querer pelear con los seres más fuertes. Pues bueno, enfrente suyo tenía quizá al más poderoso, pero ¿a qué costo? De forma extraña, se sentía igual que con el Super Saiyajin 10, solo que a su imagen, el poder prohibido a Goku ahora le resultaría tan insignificante que alarmaba el nivel de poder que entonces podía dominar. El Super Saiyajin Mystic 5 era la combinación del máximo poder evolutivo de su legendaria raza, ligado al máximo control existente y posible de la energía Mystic. No había nada más allá. Era el poder absoluto dentro de sí. El retumbar de sus pulsaciones era como el rugir de su lado más salvaje, aunque su energía lo mantenía calmado como agua de invierno. El solo andar a fase podía incluso restablecer lo que estaba deshecho, tal cual el Super Saiyajin 10, pero sin limitación alguna y claro, demasiado por encima incluso de su entendimiento. Si no era ser omnipotente, entonces estaba demasiado cerca de serlo. No había límite de tiempo, y este tenía control destructivo por lo que podía usar su absoluto poder sin riesgo alguno. Era difícil de explicar, pero el Mystic 5 era la perfección. Takama voltearía de verlo, diciendo que no esperaba menos de él. A decir verdad no sabía de qué manera, pero lo que sí entendía era que no se la dejaría tan fácil. Si algo le había dejado claro la historia, era que Goku siempre se levanta. Levantando su mano para lanzarle un ataque, su energía se esfumaría junto con Goku. El Saiyajin sin mediar palabras se posaría detrás de él en un paisaje muy conocido. Solo con su poder, había replicado el lugar donde este había comenzado su camino. La montaña Paoz. Goku diría que tenía una gran confusión. ¿Qué hubiera pasado si jamás hubiese aceptado la petición de Bulma al presentársele? Quizá hubiese seguido su simple vida, o quizá hubiese muerto al momento en el que sin preparación se hubiese opuesto a Piccolo Daimaku, o cuando su hermano Raditz hubiese ido a buscarlo y obviamente negarse posteriormente. Quizá Freezer se convertiría en un ser inmortal que inevitablemente haría del universo su gran imperio. Lo que era seguro, es que con él fuera de la ecuación quizá absolutamente nada de esto hubiese pasado, o el fin de los tiempos hubiese tardado muchas más eras que estas. Takama diría que era impresionante que llegara al punto de cuestionar hasta su propia existencia por la situación en la que estaba. Era muy típico del mortal sentir culpa cuando las cosas salen mal, aunque estas no fuesen completamente su culpa. El destino no iba a permitir que éste muriera o dejara de ser quien, llegados a este punto, estuviera planteando una conversación con el nuevo dios de la existencia. Solo es cuestión de recordar que hasta cuando no estaba vivo, la existencia tuvo que crear otra línea de tiempo donde alguien del futuro lo salvara y poder seguir con su historia. Podía tomarlo como sea.
como un privilegio, o como un estilo de condena. Lo cierto es, que todo lo que este vivió lo trajo a donde estaba. Llegados a ese punto, ¿qué era lo que planeaba hacer entonces? Goku sin decir palabra, solo apretaría sus puños, y en porción de un simple parpadeo este se abalanzaría contra Takama. De manera sorprendente, el Mystic 5 sí que era extremadamente efectivo contra este hasta el punto en donde lo haría defenderse. Los puños chocando crearían contradicciones espacio-tiempo dado que lo que destruían formaban otro tipo de creación. El poder de los celestes era demencial al punto de romper la lógica que estos habían planteado. La pelea escalaría a magnitudes multidimensionales, en donde estos recorrían distancias indecibles con solo un movimiento. Era absurdo tratar de entender el tipo de velocidad que manejaban. Takama sorprendido diría que en el punto que ya estaba, esa nueva transformación ya era incluso superior a una fusión Mystic de cuarto nivel. No sabía muy bien qué era, pero es increíble lo que había desarrollado. Con expulsar su poder, Goku crearía un espacio completamente nuevo, el cual básicamente estaba conformado de la nada misma. Eran un blanco intenso en el cual genuinamente no existía absolutamente nada. Takama diría que si ahora lo entendía. Aquello a quienes sus insignificantes amigos consideraban mundo de la nada, en realidad era un mundo lleno de todo. Se tenían mutuamente, y aún así se destruían unos con otros. Lo interesante era que en menor o mayor medida todos ellos habían sido manipulados por él siendo experimentos fallidos. Todo hasta que dio nacimiento el Saiyajin con el que ahora estaba peleando. Goku recordaría a Irina y a todos a quienes había conocido en el mundo de la nada. Seres quienes en principio representaban un peligro, y lentamente se convirtieron en aliados. Por primera vez usando ira en sus puños, este le acertaría un apocalíptico golpe a Takama, explicándole que esos seres insignificantes eran sus amigos. Seres incomprendidos que habían llegado al lugar equivocado solo porque a un patético ser le dio la gana de usarlos para su propio beneficio. No eran seres egoístas ni mucho menos patéticos, dado que al ser entendidos, ninguno dudó en dar su vida en la batalla contra otro de sus malditos experimentos. Goku comenzaría a ganar ventaja sobre Takama, siendo que este con su ira peleaba con más poder. Debajo de ellos, una especie de grieta comenzaría a abrirse, expulsando nuevamente esa tormenta de poder que se había visto antes. Takama riendo diría que ni siquiera ellos con su poder escapaban de esos seres horribles llamados primordiales. Sin embargo, él a lo largo de su vasta existencia había preparado un plan. Este miraría cínicamente a Goku, preguntándole si él no lo había hecho. Takama expulsaría esta vez más poder, diciendo que la omnipotencia constaba de jamás detener su crecimiento. Él debía elegir si pelear eternamente hasta que esos dos seres resurgieran a destrozarlos a ambos, o si por el contrario, se unían para crear un mundo desde cero. Una masiva cantidad de multiversos dimensionales en donde habrían infinitas líneas temporales y dimensionales en infinitos universos. Un lugar donde él podía crear seres poderosos con quienes pelear sin esperar miles de años. Un lugar sin limitaciones, en donde su familia y amigos estuviesen para siempre a su lado. Todo ello de la mano de su alianza. Goku vería que era algo lógico, dado que este podía salvar a todos, y al mismo tiempo sellar el infierno para que ese peligro no acechara nunca más. Volvería Prince Lang, Tengu y todos quienes por su culpa ya no estaban. Sin embargo, recordaría lo que los celestiales habían comentado. Takama diría que no fuese crédulo. Era patético que aún en esa situación, creyera en esos egoístas dioses a quienes no les tembló la voz ni les temblaría el pulso para dejar de lado a sus seres queridos. Solo lo utilizaron, al igual que a Brimslang y a Tengu ya que eran poderosos. Podía sonar loco, y quizá como el típico cliché de engañarlo. Pero ambos eran iguales. Takama no podía traicionar a Goku ya que no ganaría nada con ello. Además, ambos tenían un poder parecido y resistencia parecida. Era trabajar juntos, o ser destruidos juntos. En un todo, Takama tenía razón. Dejar la nueva existencia en seres así como los celestes era posiblemente lo mismo que dejarla en manos de Takama. Pero en última instancia tendría presente el mensaje que le dieron. Goku comenzaría lentamente a contrarrestar los argumentos de Takama, diciendo que si era cierto lo que decía, que los había motivado a en última instancia sacrificar su existencia por él. Esto no los haría ganar nada, ya que por el contrario esto le hubiese dejado en bandeja de plata la posibilidad de tener la decisión en solitario.
Además, él mismo lo había dicho. Era alguien que literalmente manipuló la historia de los mortales en su propio beneficio. El poder del Mystic 5, aunque fuese muy alto, no lo hacía idiota. Ser leal y sobre todo firme ante sus manipulaciones es lo que lo había llevado hasta donde estaban. La batalla se reanudaría, siendo esta vez mucho más frenética que antes. Takama parecía tener cierta ventaja, pero era una balanza que se equilibraba rápidamente. El demonio usaría una técnica masivamente destructiva, la cual sería contrarrestada por un Kamehameha místico de Goku. El choque de poderes los haría viajar por todo el espacio-tiempo hasta encontrarse nuevamente en otro lugar idéntico al anterior. Completamente sin nada. Esto dejaría a ambos sumamente heridos pero aún conscientes. Una especie de golpes constantes harían temblar incluso la nada misma, siendo inequívocamente los primordiales. Takama, ya dejando esa típica soberbia molesta que lo caracterizaba, comenzaría a mostrar muecas de frustración. Esto a Goku le daría una idea de cómo desbalancear la pelea cargando nuevamente contra él. Takama le preguntaría si en verdad no había aprendido nada de su estúpida existencia. Su necedad ahora los haría nuevamente víctimas de otro desastre. Mientras alegaba, Goku notaría que este no era tan eficaz con su forma de pelear, a lo cual le diría que a pesar de aparentemente ser manipulado por él, este jamás dejó de ser el mismo. Sí, cometió errores. Pero estos mismos lo hicieron llegar a donde estaba. Eso a lo que él llamaba destino, y que lo había hecho vivir aunque naturalmente debería estar muerto, lo hizo también volver luego de irse con Shenlong. También lo hizo regresar del mundo vacío rompiendo la maldición de ser condenado a ese lugar. Viajó por cada infierno a pesar de que ello conllevaba no solo la muerte, sino otra condena eterna. Y sobre todo, sobrevivió al poder prohibido con la ayuda de quienes él había llamado seres egoístas, quienes además lo perdonaron cuando causó el desequilibrio provocando la desaparición de sus guardianes más fuertes. Y a pesar de todo ello, de haberse visto cara a cara con sus fusiones y del producto de todo el mal en el multiverso, aún estaba ahí peleando hasta el final. Goku no era el que provocó el resurgimiento de Takama, Goku fue desde aquel aparentemente irrelevante golpe en la cabeza, el elegido para enmendar el daño que Takama había hecho. La fuerza y firmeza de las palabras de Goku surtirían efecto, llenando de inseguridades la forma de pelear de Takama. La velocidad a la que se desplazaban era idónea para usar su última técnica y definitiva. El golpe místico del dragón. El ataque era tan masivo que era incluso más grande que el Kamehameha universal, lo que inevitablemente provocaría la destrucción de la bestia Takama. Mientras se desvanecía producto del poder purificador de la técnica, el demonio asumiría las palabras de Goku. Sin embargo, algo cruzaría por su mente, siendo una especie de conexión extraña entre Goku y toda esa existencia. Sus últimas palabras serían, con que todo se resolverá entre Saiyajins. Desapareciendo así para siempre. No obstante, aunque daba algo para Goku, volver a toda velocidad al lugar de inicio para terminar su labor. Un par de manos comenzarían a verse surgir del fondo del vacío, liberándose lentamente el horror. Goku aún así no perdería tiempo, y aunque algo tarde lograría tocar las esferas justo a tiempo, no sin antes quedar asombrado por esas presencias que lentamente se asomaban. El deseo de Goku era evidente y muy lógico. Volver todo a la normalidad, sellando el infierno 1 de manera definitiva con una condición. Además, pediría hacer el multiverso dimensional mucho más resistente, para que éste no sufriera nuevamente ese tipo de daños masivos. Presentación de todo lo malo en la existencia. Es el antagonista del bien de manera incorregible, lo que lo convertiría en una fuerza primordial. Esto quiere decir que es algo necesario aunque negativo, dado que otorga cierto equilibrio en el multiverso. Con esto sabemos que aunque derrotado, Takama no podía ser eliminado por completo mientras existe el multiverso mismo. El erradicarlo, de ser posible, provocaría consecuencias que podrían ser devastadoras. No obstante, esta energía incorregible ahora se esparciría por múltiples dimensiones paralelas, afectando el espacio y tiempo, creando aberraciones inimaginables. Ya no hablamos de dimensiones diferentes, sino de líneas paralelas en las cuales existirían las mismas cosas pero regidas por otro tipo de destino. Lo cierto es que Takama había sido apaciguado por otra eternidad gracias al Mystic 5, siendo ahora sí la forma más poderosa de un Saiyajin jamás vista. Finalmente hay que tomar en cuenta dos cosas más. Una es que Goku no puede usar a voluntad nunca más el Mystic 5 al ser una fase que no depende en absoluto de él. Y la otra es que tanto él como Takama habían establecido conexión con estos seres primordiales del Infierno 1. Esto de manera inmediata enlazaría el destino de los cuatro, siendo una prioridad para el Saiyajin conocer a estos seres. Pero bueno, esto ya será otra historia contada para futuro.